Crece el estallido social en Venezuela, se multiplican los disturbios y los saqueos de comercio. Ya son 20 los muertos desde que se iniciaron las protestas contra el gobierno de Maduro. México amenaza con llevar a Estados Unidos a las cortes internacionales. El canciller mexicano dice que estudian presentar una demanda contra las políticas migratorias del presidente Trump. Este joven dreamer recibe miles de mensajes de odio después de posar con una camiseta con la frase "soy indocumentado". A pesar de las amenazas, Justino Mora no abandona su lucha. Y en nuestra serie Sabor Latino, un exitoso chef colombiano nos muestra la receta para preparar la mejor bandeja paisa. Platillos latinoamericanos como este son homenajeados en una nueva serie de estampillas del correo. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos en Venezuela, de donde siguen llegando imágenes brutales de enfrentamientos en las calles. Las calles de la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, han sido estas últimas horas escenario de una auténtica batalla campal. En realidad todo el país se encuentra al límite, con disturbios, saqueos, asaltos y constantes capítulos de violenta represión. Se habla ya de 11 muertos solo en el día de ayer y muchos se preguntan hasta cuándo va a aguantar el presidente Maduro la presión internacional y sobre todo la presión interna de tantos venezolanos que parecen no aguantar ni un minuto más. Adriana Núñez tiene lo último desde Caracas. El pueblo está pasando hambre, suban a los cerros, para ver si hay comida. Fueron 6 horas continuas de disturbios y enfrentamientos que dejaron prácticamente en ruinas el oeste de Caracas. Los vecinos buscaban refugio entre una lluvia de disparos y gases lacrimógenos. Yo tengo 4 hijos y estábamos tirados prácticamente en el piso porque era tiro de aquí, tiro de allá. Saqueando Arturo del Paraíso. Durante la violenta jornada, decenas de comercios fueron saqueados. En medio del caos, dentro de una panadería, al menos 8 personas murieron electrocutadas y otras 3 por disparos, cuando intentaban cargar con todo a su paso. Eso no es vandalismo, eso es hambre. Esta es la zona donde ocurrió la tragedia. Hace unos años era considerado un bastión chavista, pero en las últimas horas ha sido escenario de protestas opositoras y represión desmedida. Bajaron los cerros a saquear porque la gente tiene hambre. Saquearon las licorerías, yo tampoco. Este hospital también fue blanco de la violencia. 54 niños fueron evacuados en la madrugada, asfixiados por gases lacrimógenos. El gobierno atribuyó el hecho a radicales opositores. Colocaron grupos armados, asaltaron el materno infantil, las enfermeras, los médicos, lograron contener aquel asedio. Nosotros no tenemos armas, no tenemos bombas lacrimógenas. Nosotros lo que queremos es votar. El conflicto crece mientras la oposición ha convocado a nuevas protestas callejeras para el sábado y el lunes, a fin de forzar al gobierno de Nicolás Maduro a aceptar elecciones generales. Supuestamente el territorio chavista, me he equivocado. En Caracas, Venezuela, Adriana Núñez Rabascal, Noticias Telemundo. México está dispuesto a demandar al presidente Trump por sus políticas migratorias. Así lo reveló en una entrevista el canciller mexicano Luis Videgaray, advirtiendo que ya es hora de que Estados Unidos respete lo que dijo es la dignidad y los derechos del pueblo mexicano. Ingrid Barrera tiene sus declaraciones. Lo que muchos mexicanos esperaban escuchar de su gobierno después de los discursos del presidente Trump llegó del canciller Luis Videgaray en entrevista con la periodista española Ana Pastor de la cadena La Sexta. El gobierno mexicano vaya a un juzgado, digamos, a denunciar a la administración estadounidense. Por supuesto que sí, tenemos los recursos y tenemos la capacidad para hacerlo y es lo que estamos estudiando. Nuestra primera instancia, naturalmente, es el diálogo con el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Seguridad Interior y las autoridades migratorias, pero en caso de que existan méritos legales para acudir ante la justicia, habremos de hacerlo incluso ante las instancias internacionales. Están tardando porque pues no nos merecemos eso. Una declaración que ha provocado cierta sorpresa por la contundencia y porque fue precisamente Videgaray quien organizó el polémico viaje del ahora presidente a México en campaña electoral.
También se le considera una persona relativamente próxima al círculo de los Trump. Sin embargo, hasta ahora esa relación no parece haber suavizado las políticas de la administración Trump hacia México. Aunque otros actores políticos han intentado llevar esta misma denuncia ante organismos internacionales, es la primera vez que el Estado mexicano lo plantea como una posibilidad real. ¿Y por qué ahora? Muchos piensan que este discurso más beligerante se debe a la proximidad de las elecciones presidenciales. Otros creen que el recurso jurídico no llegará a utilizarse porque es un arma de doble filo. Sí hay un costo político muy fuerte, sobre todo porque, repito, tenemos en el proceso la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y es que en las relaciones entre México y Trump, el camino no ha sido nada fácil. La polémica cancelación de la reunión entre los mandatarios, reuniones entre cancilleres sin acuerdos sustanciales y el constante discurso antiinmigrante del presidente de Estados Unidos ha mermado la buena relación entre ambas naciones. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Pero las políticas migratorias del presidente Trump también enfrentan serios problemas para ser implementadas. Según un informe oficial, el Servicio de Inmigración no tiene agentes suficientes y los que están no dan abasto para atender la montaña de casos que se acumulan. Lori Montenegro tiene todos los detalles. Los agentes de ICE están sobrecargados de trabajo, son pocos y no tienen los recursos necesarios para investigar a quién deportar, incluyendo a quienes representan un peligro. Lo irónico es que lo dice el propio inspector general de ICE en un informe interino divulgado hace unos días. No es una coincidencia que este reporte salga una semana antes de que el Congreso vaya a debatir el presupuesto. El presidente Trump pidió $3 millones para financiar el muro y la fuerza deportadora. Entonces es obviamente una manera de empujar para que este dinero salga. No hay que olvidar que el presidente ya ordenó la contratación de 10,000 nuevos agentes, entre otras cosas, porque según la agencia, supervisan más de 2 millones de personas que no están detenidos, pero posiblemente enfrenten la deportación. De ellos, casi 1.098.000 no son criminales y más de la mitad esperan que un juez decida su caso. Casos como el de Catalino Guerrero, que tras la presión de 2 senadores recibió una extensión de 1 año para tramitar su residencia. Pero el señor Guerrero está entre los afortunados. Los inspectores encontraron también de que los agentes de ICE no han recibido suficiente entrenamiento sobre cómo manejar los casos más complejos de deportación. La consecuencia es que estamos deportando a gente que no son una prioridad, estamos separando a familias. ICE respondió que la agencia está comprometida en que las deportaciones sean ejecutadas en una manera que promuevan la seguridad pública. Muchos lo ponen en duda, considerando que en la capital un agente supervisa como promedio unos 10,000 indocumentados que no están detenidos y no tienen récord criminal. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. A pesar de todo, los agentes de ICE siguen deteniendo indocumentados a diario. Nuestra cadena hermana NBC acompañó a una patrulla en su recorrido por un vecindario del sur de California. Y ponga atención sobre qué hacer y qué evitar si llaman a su puerta. Edgar Muñoz con las imágenes. Oh my God. Este es el momento en que agentes de ICE arrestan a Sergio Rodríguez al salir de su casa y cuando iba al trabajo en la ciudad de El Monte. Cálmate, señor. Cálmate, señor, sí. Al momento de saber que son agentes de inmigración, Sergio expresa su enojo frente a las cámaras de Nightly, que acompañó a los oficiales a una serie de operativos a domicilios específicos en el sur de California. En el centro de detención donde lo ficharon, Sergio revela que su esposa tiene cáncer y que vive con sus nietos. Mi esposa está enferma, ocupa mucha ayuda. No sé qué vaya a pasar en este caso. No sé qué vaya a pasar con mi persona, más que todo. Sergio reconoce que cometió delitos graves cuando era joven y se arrepiente. Drogas, más que todo robo. El mismo día, Santiago Mondragón fue detenido al salir de su casa. Revisaron su automóvil con equipo de jardinería por si tenía drogas. Fue deportado en 4 ocasiones y arrestado el año pasado por transportar cocaína y metanfetaminas. Me han agarrado con droga, pero pues ya ahorita no me han agarrado porque pues ya ha trabajado bien. Eso fue hace años atrás. Al frente del vehículo, el director operativo de ICE confesó quiénes son sus presas. Nosotros no tenemos los recursos para agarrar a todos los que entran ilegalmente. Estamos enfocados a los criminales. Lo que muy pocas veces se ve en televisión es esto. Oficiales buscan a una persona para arrestarlo y una mujer abre la puerta con su tarjeta roja en la mano. Les dice que entre sus derechos está permanecer callada y no dejarlos entrar. Los agentes se empiezan a retirar.
Una tarjeta similar a esta, conocida como la tarjeta roja, donde vienen los derechos de los inmigrantes, entregó la mujer a los agentes de ICE. El grupo Al Rescate la distribuye entre la comunidad para que la gente se defienda de los operativos. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Entre tanto, el gobierno de Trump envió un ultimátum a todas las ciudades santuario. Hoy envió una carta a 9 jurisdicciones amenazando con retirarles miles de dólares en fondos federales si antes del 30 de junio no muestran evidencias de que están cooperando con las autoridades migratorias para localizar y detener a indocumentados. La advertencia está dirigida a las autoridades en California y ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia y Nueva Orleans. Un joven Dreamer es el más reciente blanco de odio racista y antiinmigrante. Su pecado fue posar en las redes sociales con una camiseta con la frase "soy indocumentado". Curiosamente, esta avalancha de insultos ocurre en el mismo momento en que el presidente Trump asegura que los jóvenes Dreamers no tienen por qué preocuparse. Cristina Londoño habló con el muchacho. Cuando te encontramos, no te va a gustar lo que te vamos a hacer, a pedazo de... ¿Puedo decir esa palabra? No. Okay. Y es solo una palabra de más de 1000 mensajes que no podemos repetir ni poner al aire. Empezó a recibirlos, dice, desde hace ya más de un mes, en respuesta a esta foto que publicó en los medios sociales. El mensaje no es tanto de que estamos diciendo que vamos a quebrar leyes, pero de que somos seres humanos. Atrás de esa camiseta de "yo soy indocumentado" hay una persona. Asegura que jamás imaginó que se convertiría en blanco de la más pesada artillería de ataques. Que me iban a mandar al escuadrón de la muerte. Muy parecidos a los que recibió Belén Sisa, la Dreamer argentina, que se tomó una foto con su declaración de renta con la intención de demostrar que los indocumentados sí contribuyen a la economía de este país. Aunque Mora dice que el racismo y el sentimiento antiinmigrante no son nuevos, considera que quienes lo sienten están envalentonados. Definitivamente esa administración de Trump le ha justificado, le ha dado básicamente la autoridad a esas personas de ser más públicas con su odio. Es irónico, pero mientras a Justino le siguen lloviendo insultos, el presidente Donald Trump reiteró hoy que los amparados por DACA pueden descansar tranquilos porque no están siendo perseguidos por su gobierno. Pero como la mayoría de los soñadores, a Justino lo desvelan la persecución y los ataques de los que son blanco millones de familias inmigrantes en este país. Es lo que tenemos que cambiar, lo tenemos que combatir con nuestras propias historias y con nuestra propia voz. En San Francisco, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Mientras en Nueva York un grupo de panaderos hispanos se encadenaron a un camión para no ser despedidos. Son parte de unos 30 empleados que recibieron un ultimátum de su empresa. Si hoy no presentaban documentos que probaban que están autorizados a trabajar legalmente en el país, perderían su empleo. A manera de protesta, 2 hombres y 2 mujeres se encadenaron al vehículo y otros pidieron a la comunidad no comprar pan durante todo el día en una especie de boicot. Pues la exigencia de nosotros es que la compañía lo reconozca algo justo, ¿verdad? Una indemnización algo justo, que ellos reconozcan el trabajo que nosotros hemos hecho para este lugar. Los trabajadores que se encadenaron fueron arrestados. La compañía no informó cuántos panaderos fueron despedidos. Al regresar en Noticias Telemundo conocerán el viacrucis de 2 madres centroamericanas que han quedado atrapadas entre la violencia de sus países y la retórica antiinmigrante del presidente Trump. Y acompañamos a la banda mexicana Maná en una expedición que deja en evidencia los graves efectos del calentamiento global. Desde la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, las peticiones de asilo en México han aumentado un 150%. La mayoría de los solicitantes son inmigrantes centroamericanos que huyen de la violencia de sus países. Isa Osorio tiene el testimonio de algunos de ellos. El miedo lo lleva a cuestas, desde que huyó de las pandillas salvadoreñas, que secuestraron a su hija. Por eso esconde su identidad. Corriendo el riesgo que mi hijo me lo podían matar, pero que iba a rescatar a la que no podía defenderse. Entonces yo tuve que entregar a mi hijo. Al final logró recuperarla. Aunque la niña padece hidrocefalia y está atada a una silla de ruedas, llegaron a la Ciudad de México para solicitar asilo, porque a El Salvador no podrán regresar.
Como ella, las peticiones de asilo a México se han incrementado 150%, pasando de 3.500 en 2015 a 9.000 en 2016, según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Para Francesca Fontanini, portavoz de la Oficina para los Refugiados en México, mientras la violencia continúe en Centroamérica, ese número aumentará. Es una crisis que se merece toda la atención de los ojos de la comunidad internacional. El año pasado, 9.000 centroamericanos solicitaron asilo en México. De ellos, 5.670 pudieron quedarse en el país, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación. Pero no todos tienen esa suerte. Esta joven madre, que prefirió no dar su nombre, llegó a Chiapas también huyendo de la violencia en El Salvador. Y llegaron a mi casa a amenazarnos. Si no nos íbamos de ahí, nos iban a matar. Pero el gobierno de México respondió, como se lee en estos documentos, que esas amenazas no eran suficientes para otorgarle refugio en México. Hay muchas personas que viven muy felices. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer así? En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Mañana se celebra el Día de la Tierra y son muchas las iniciativas que estos días quieren concientizarnos para que protejamos el planeta. La banda de rock Maná viajó a uno de los glaciares más importantes del mundo que se derrite sin remedio. Vanessa Ock nos cuenta. Vámonos para Calafate. Hasta la Patagonia Argentina llegó el grupo Maná para conocer uno de los glaciares más hermosos del planeta. Se calcula que tiene 30 kilómetros este glaciar, como si fuese un edificio de 15 pisos. Se llama Perito Moreno y ha sido catalogado como la 8ª maravilla del mundo. Aquí estamos con el equipo argentino que nos va a ayudar a ponernos los spikes. Los glaciares son especialmente vulnerables al cambio climático. En los últimos 30 años, muchos han perdido hasta un 50% de su masa. Este es un glaciar en la Patagonia Argentina en 1928. Este es el mismo glaciar en el 2004. Gran parte del hielo es ahora un lago. Pese a esto, el Perito Moreno es uno de los pocos que se mantiene estable. Durante la expedición pudieron captar cómo partes del glaciar colapsaban. El calentamiento ha ido desprendiendo poco a poco las capas de hielo. Al caer al océano se derriten, aumentando así el nivel del mar en la costa. La tierra está a punto de partirse en dos. Por eso el grupo Maná lleva la bandera del planeta en todas sus presentaciones. Y a través de su fundación Selva Negra, aboga por el agua, los animales, las plantas, el aire, con un mensaje contundente. La tierra es nuestro único hogar. Vanessa Ock, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo le explico qué tiene que ver Donald Trump en la historia de amor de estos abuelos hispanos. Y desde la llamada Pequeña Colombia en Nueva York, este chef nos cuenta su secreto para mantenerse en el gusto de los comensales por casi 30 años. Unos abuelos de Los Ángeles se enamoraron mientras se preparaban para hacerse ciudadanos. La presión de los familiares de don Ramiro, advirtiéndole que con el presidente Trump el proceso sería más difícil, lo animó a ir a las clases, donde conoció a doña Alicia. Pronto la conquistó. Su historia es sencillamente inspiradora. Claudia Mendoza nos la presenta. Con esta canción se enamoraron. Platican, pasan horas recordando canciones y bellos tiempos de juventud, que él la conquistó hace más de 2 años con melodías y muchos detalles. Lo que más me agradó, que él me trajo un ramo de rosa. Yo siento que es mejor que ninguna otra mujer. Es muy especial ella para mí. Muy contento también, porque hace solo unos días logró su sueño de hacerse ciudadano estadounidense, algo que Alicia había conseguido unos meses atrás. Yo le hacía dictado a él y le hacía hojas de preguntas, y así aprendió bastante. La romántica historia de esta pareja comenzó aquí en la Placita Olvera, cuando tomaban clases para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos, sin imaginarse que su compañero de clase se convertiría en su gran amor. Ahí nos conocimos y como fuimos a estudiar juntos y ahí conocimos el amor. Fue hermoso encontrar el amor a esta edad, platican con una gran sonrisa. Ramiro, de 81 años, nacido en México, y Alicia, de 68, en Chile. Los dos viudos, retirados y con hijos. Con gran ilusión ahora planean su boda. Ya mandaron a hacer los anillos.
Me siento como ilusionada, como que si tuviera, ¿sabes? Estuviera joven. Inclusive ya sabe cómo quiere su vestido de novia. Ya estaba pensando en un vestido bonito, color lila y con una coronita de flores. En Los Ángeles, Claudia Mendoza, Noticias Telemundo. Frijoles maduros, arroz. Preste atención porque estos son solo parte de los ingredientes que debe llevar una deliciosa bandeja paisa. El chef colombiano Orlando Valencia, que lleva casi 30 años preparando este y otros riquísimos platillos, nos tiene la receta completa. Diego Arias tomó buena nota. A toda marcha y sin parar. En esta cocina preparan arroz con pollo, fríen chicharrón, le echan queso a las arepas y el pollo a la brasa no para de dar vueltas. Empezamos a cocinar unos días pequeños y luego empezamos se fue creciendo el negocio y fuimos aumentando las ollas de comida y todo. Creció tanto que 28 años después, Pollos Mario está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, en su sede principal, en la llamada Pequeña Colombia, en Queens, Nueva York. Orlando Valencia, el chef fundador, dice uno de los platillos más populares es la bandeja paisa. ¿Va mucho arroz? Sí, va mucho arroz aquí. Los frijoles recién hechos. Aquí siempre coloco un pedacito de garrita por aquí. Se coloca el maduro. Chicharrón que esté bien tostadito, bien cocinadito. Una buena arepa aquí también. También lleva aguacate, huevo y carne asada. El secreto de la carne es que lo preparamos con hierbas muy frescas. Hierbas naturales. Y si le parece que es demasiada comida y no le cabe toda esta bandeja paisa, no se preocupe. Llévese lo que no le cupo para mañana el desayuno, que los colombianos también tenemos una receta para eso. El calentado. Es el calentado, ya. Arrocito, frijol. Además de arroz y frijoles, el calentado también lleva hogao, un guiso de cebolla y tomate sofreído. El ahogado colombiano se lo ponemos a los frijoles con garra, a la carne molida y también al calentado, que es en el desayuno. La fama de su sazón y su organización para operar las 24 horas han hecho que Pollos Mario se mantenga como el preferido de muchos por casi 3 décadas, con una clientela no solo de comensales colombianos. Ahora tienen 9 sucursales en Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte y la Florida, lugares donde siguen llevando la sazón de la comida colombiana. En Nueva York.